podcast del clan Asatru Patagonia. Acá Francisco Wenz, Jar del clan, saludándolos. Acá Rino, tercero del clan. Y acá Esteban, tesorero del clan. Y bueno, hoy tenemos un tema relacionado obviamente a todo lo que venimos hablando, pero nos pareció importante tener un capítulo sobre esto. Bien. Que un poco es, como digo, lo venimos hablando en muchos episodios, lo venimos hablando en muchos mitos también que contaron, historias y demás, que es el tema de los dioses nórdicos. Bien, Así ¿Sí? es. De qué dioses existen, que quizás hay algunos más con más renombre, como que se escucha mucho, hasta en la cultura popular, de que Sí. se sabe que Thor es de los vikingos, como que son nombres que se escuchan un montón, pero también hay otros nombres que son importantes dentro de la cultura nórdica, pero que quizás no tienen tanto renombre, por esto mismo de que en el tema del tema del show o el espectáculo en series, películas, no se nombran tanto. Pero hoy vamos a hacer un repaso de todos los dioses. Dale, buenísimo. Si quieren empezamos por lo que conocemos. Dale, sí, yo creo un poco ahí, siguiendo esto que decís vos, la línea, a mí siempre me gusta compararla con otras culturas por la cercanía que tienen, ¿no? Y está bueno compararlas en el sentido, bueno, de similitudes, diferencias. Por ejemplo, en la griega vos tenés los dioses mayores, por decirlo de alguna forma, los titanes, que son los padres de los dioses, y después tenés dioses menores. Dioses mayores tenemos Zeus, Hades, Poseidón, y después dioses menores, quizás otros dioses que esto que decimos no se conocen tanto, ¿no? Y acá pasa un poco lo mismo, tenemos el gigante, Buri, Bor, que dieron vida a Odín, Vili y Ve, que son los primeros dioses. Y bueno, dentro del panteón nórdico también podemos decir que hay dioses mayores y dioses menores, esto que decimos, ¿no? Que se conocen más, Claro. o se conocen menos. Y dentro de esto, de los dioses mayores, estaría Odín, Odín, sí, Odín. como principal, Sí. Frigg, Frigg, la esposa de Odín. Thor, ¿también estaría en eso? Thor también, sí. que es hijo de Odín, y de una giganta, acá tenemos el machete, Jord, que es una giganta, que bueno, Thor es el dios del trueno, campeón de los dioses, de los Aesir, como así como Hércules era el campeón de los dioses griegos, Claro. Thor era el campeón de los Aesir, ¿no? Era el que iba al frente de batalla, el protector de Midgard también. Claro. Claro. Por ahí pienso en características generales también, por ejemplo, de estos dioses mayores que estamos nombrando, que son lo más conocido hasta por fuera de la cultura nórdica, sino que también gente, como digo, de cultura popular, sabe que existen y de qué cultura son. Característica general, no solo de estos dioses, sino de los demás que vamos a nombrar también, es que no eran inmortales. Claro. Ellos eran longevos porque consumían las manzanas que custodiaba Idun, unas manzanas mágicas. O sea, y podemos ver que no eran inmortales porque en el Ragnarok mueren. Claro. O sea, ahí podemos ver que, o sea, ellos caminaron la tierra, por eso se dicen que los dioses, o sea, eran más o menos como nosotros. Y eso yo pienso por qué, a ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿Por qué en esta cultura se pensaba que los dioses no eran inmortales? Porque sabemos que en otras culturas el dios es algo omnipresente, algo lejano, algo como de otro plano. Y en esta cultura se pensaba que hasta podía estar al lado tuyo, porque también me acuerdo que habíamos hablado de que podían aparecer como representaciones, o sea que podían estar entre nosotros. Digo, quizás este pensamiento de que no sean inmortales también era como pensar en cierto punto, o simbólicamente, de que era alcanzable ese ideal de, por ejemplo, vos decís, Thor era el campeón, ¿no? Que también no me acuerdo en qué cultura había un ideal, Sí, bueno, la griega. el ideal agónico del agón, era el ideal que todos los guerreros querían llegar. Ser inteligente, ser fuerte, el equilibrio mente-cuerpo, o sea, todas esas cosas nacían también de las historias. Sí, tal cual. De tal dios era así. Es que yo creo, o sea, que los nórdicos usaban mucho también la lógica, ¿no? O sea, un dios que era inmortal, o sea, que era omnipotente, o sea, Claro. ellos en la historia de ellos, o sea, los dioses nacían
O sea, si nacés y todo, o sea, tenés que ser. Sos de carne y hueso, o sea, ellos los veían a los dioses, o sea, veían la reencarnación de los dioses, todo. Entonces, como Sí. que razonaban de que ellos eran. Y te da esta pizca también de realismo y de, creo también de hacerte sentir identificado. Porque si vos estás hablando de que el Dios y que de que tal persona, por ejemplo, porque lo vamos a decir como una persona, porque eran inmortales y demás, podían hacer esto, podían hacer aquello, pensaban de tal manera, actuaban de tal manera en cierta situación, también te hace sentir identificado, decir, che, yo también soy una persona y puedo actuar así, en cierto punto. Totalmente. Entonces, obviamente todo hablando desde del modo simbólico, Claro. porque a mí me llama la atención esto de que se aclare de los dioses son igual que nosotros, por ejemplo. Y que se aclara también en Vikingos, esto también se aclara un montón. Cuando hablaban de Odín, de Thor, ¿no? Que ellos son inmortales y al igual que nosotros luchan por su vida y demás. Entonces, creo que tiene que como este condimento de hacerte sentir identificado y más cercano también a ese ideal, digamos. Sí, totalmente. Sí, yo creo que son razas, o sea, si bien eran dioses, Mm, hoy los conocemos como dioses, pero son los Aesir, claro. y los Vanir, y los enanos, y los elfos de la luz, y los Jotun, y los gigantes de fuego, pero no sé si eran dioses como hoy conocemos la palabra, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de los vikingos ya en una era más moderna, digamos, medieval, pero más cercana a la nuestra, que la concepción de Dios en el medioevo ya la conocemos, o sea, ya existía el Dios cristiano, ya existía. Si no, eran los Aesir, y eran otra raza. Así como los Total. humanos, estaban los Aesir, los Vanir, y eran otra raza de seres mortales longevos, ¿no? Claro. Entonces quizás podemos ir por ahí. Después del tema del ideal, no sé, porque justo nombrando a Thor era un dios que era bastante testarudo, bastante terco, bastante cabeza dura. Sí, quizás una afinidad o decir que yo también soy Claro. parecido, no eran dioses de la luz y todo muy bonito. Claro, pero de vuelta a Sino esto, que que tenían errores. Eso Tal también cual, los hace tal humanos. cual, Pero sí, por sí, eso digo que te hacía sentir identificado, porque poner, no sé, contás una historia de que Thor era testarudo y la personalidad que tenía, y quizás vos decís, che, yo soy parecido, yo también soy testarudo, actúo así. Y vos fijate que las historias mismas dice que Odín tenía la sabiduría y todo, y aunque tuviera toda la sabiduría, cometió errores Se la terribles. mandó. Claro, Como por ejemplo encadenar a Fenrir. claro, Si él no hubiera cometido ese error, capaz que no se desataba el Ragnarok. claro. sí, por eso, ¿no? Eso los hace humanos. Claro, más claro. humanos. Sí, quizás no sé si había un agonismo por los dioses, pero sí esto, ¿no? De sentirse identificados con que eran otra raza, pero tranquilamente actúan igual que nosotros. Y después hablando de los otros dioses que quizás no conocemos tanto, o por lo menos yo no conozco tanto, hay dioses también como que, por ejemplo, Thor, el dios del trueno, Odín, el dios padre, como que cada uno tiene su, no sé si decirlo, rol O representación. o representación, exacto. También, no sé si la nombramos, Freya, que también es una diosa conocida, Mm. se escucha nombrar bastante también, que por lo que yo entiendo, no sé, corríjanme, es la diosa de la fertilidad, como la representación. Y es una diosa Vanir, no es Aesir. Ahí va. Que después de la guerra, que tuvieron los Aesir y los Vanir por el control y el dominio, que llegaron a un acuerdo porque iba a ser una guerra interminable, cambiaron renes, como se acostumbraba antes, y bueno, 3 Vanir importantes fueron a vivir con los Aesir, que son Nior y sus 2 hijos, Frey y Freya. Ah, Frey y Freya son los hijos de Ñor, Sí. Njord y Skadi, que es otro dios. que es la diosa de la casa, de la nieve. Ahí está. Que también tiene la representación de la casa, pero de la nieve, de la montaña, ¿no? Es algo más natural. Njord es el dios de los mares, es algo más natural que la sabiduría. Claro, Claro. bueno, Skadi era hija del rey de los Vanir, que en la guerra murió y fue a reclamar a los Aesir. Bueno, eso es una historia re loca. Sí, Luego también, termina casada con Nior. Claro. sí, también hay así un dato de color que lo tiró cuando pensar que los Aesir y los Vanires son enemigos,
Eh, También le da cuando, cuando Odín deja o se muere, le cede la gobernación o el reino de Asgard a Njord. Claro. Y eso también, ¿no? Es una historia que habla de, bueno, se la está dando a su enemigo, ¿no? El reinado de su pueblo. Y también es, no sé, un datito de color para hablar otro momento, pero Y un poco esto, yo no sabía que Frey, no sabía todo este parentesco de Freya, Njord, no sabía que estaban relacionados por un vínculo. Freya es la diosa de la fertilidad, pero puede ser que esté asociada no a la fertilidad obviamente reproductiva del ser humano, sino también, yo había escuchado como que era la fertilidad de la tierra también y de los campos. ¿Puede ser eso o nada que ver? ¿No se le rezaba como fertilidad en general sí, de la en tierra? general, también a Sif, que era la Sif, mujer de la de Thor, agricultura. de la agricultura. Claro, había una... Sí, La sí, diosa de la agricultura. esas representaciones quizás son más generales y no quiere decir que un dios representaba solo eso y nada más, Claro. sino que quizás varios dioses representaban varias cosas, porque también en la mitología, cuando Heimdall, que es otro de los dioses, otro de los hijos de Odín, le enseña agricultura a los humanos. Claro. Entonces, bueno, también hay podemos decir que Heimdall le dio la agricultura y no, se lo asociaba más con otra cosa, pero bueno, nada, muchos dioses representaban varias cosas. Freya, al ser de la fertilidad, sí, a la hora de rezarle o hacer rituales para que crezcan los campos, eran Freya, Sif. Claro. Bueno, también se dice que todos somos hijos de Heimdall. Heimdall era un dios que tenía muchos amoríos con las mujeres humanas y dejó mucha descendencia. ¿Verdad? No solo nos dio la agricultura, supuestamente, sino que también... Claro. Sí, de vuelta a esto que lo hablamos todo el tiempo, el tema de las interpretaciones que cada uno le iba dando, o las intenciones que uno también, no sé, le rendía honor a tal dios, y quizás también era porque se sentía identificado con ese dios. Porque quizás también en la cultura no quiere decir que tengas favoritismo por todos los dioses, sino que escuchás la historia de uno y decís, che, me siento identificado por tal y tal cosa con este dios. Por más de que sea el dios del trueno o el dios de la fertilidad o lo que sea, Tal cual. creo que eso debe haber funcionado así también. Sí, claro. En cuanto a esto, entonces dijimos, para ordenarnos, tenemos a Freya, Frigg, que era el dios de qué. Frigg era la esposa de Odín Sí, la dio y que y era la reina madre. Claro, era vidente también, Ajá. que era la que también, Sí, no la sé si se magia. acuerdan en otro capítulo, claro, las runas y toda la magia era un arte más del cupo femenino, por así decirlo. Y Frigg era una de las primeras videntes que Odín le pide a Frigg que le enseñe el poder de las runas y le dice que no. Y Odín se cuelga del árbol y hace toda la movida para ganar para ver las runas y su magia. Pero bueno, sí, Frigg se considera la diosa madre. Y después tenemos a Njord y Skadi, que estuvieron juntos y tuvieron a Freya. No. ¿No? Ah, ¿no es hija de Skadi? No, Skadi después de mucho más. Digamos que fue la segunda esposa. Ah, Ok, ahí me equivoqué yo. Vos imaginate que ya después de la guerra, todo, cuando ya volvieron, o sea, intercambiaron renes, sí. que Njord, Frey y Freya fueron a vivir con los Vanir, viene Skadi a reclamarle a Odín que le dé algo por la muerte del padre, que quería algo. Algo, sí, una recompensa. Una recompensa. Entonces le dice, ¿qué querés? Me quiero casar con uno de ustedes. Y quiero al más hermoso. Le dijeron, bueno. Era considerado ahí el más hermoso, era Baldur. Ah, que también hijo de Odín, que era el dios de la belleza. claro. Y le dijeron, bueno, listo. Ella ya tenía el ojo puesto en Baldur. Dice, está bien, pero lo vas a elegir por los pies. Y lo pusieron todo atrás de una tela, en pata. Y le dijeron, bueno, elegí. Y dice, listo. Dijo Skadi, acá. Elijo los pies más lindos. Claro, los pies más lindos, que tienen menos olor que todo el otro. Dijo, esto, pum, y era otro Vanir.
Era Njord. Era Njord. Y Njord ahí ya tenía a Frey. Bien, entonces tenemos a Njord, que Njord es el dios del mar. Bien, dios del mar, que también esto, Los acompañaba a los vientos del mar. navegantes. Mar, y bueno, las playas y los lagos. Y los vientos. Claro. De la naturaleza, sí. Después teníamos, bueno, Freya, Skadi, que ya lo nombramos en otro, Claro, o sea, de la casa, de la en otro montaña. podcast. Bueno, también nombraste Baldur. Sí, Baldur, dios de la belleza, la luz, gentileza, era el dios más hermoso y la historia dice que Más querido. el dios era el dios más querido y Frigg, por miedo a que, Odín y Frigg, por miedo a que lo mataran, hacen prometerle a todo el universo, a todas las cosas del mundo, que no iban a dañar a Baldur. Pero se olvidaron de algo. Y se olvidaron de un solo detalle que fue el muérdago. Entonces, como había dicho Vikingo la otra vuelta, era casi inmortal. Ese sí, realmente era casi inmortal porque todos podía habían hacer daño. prometido no dañarlo. Entonces, era mucho la broma y el juego en tirarle cosas a Baldur porque nada lo podía dañar. Claro. Porque todas las cosas materiales, o sea, no cosas vivas, cosas, un vaso, una piedra, prometieron no dañar a Baldur. Y bueno, Y la kriptonita de Baldur era Era el el muerto. muerto. Que aprovechó, bueno, El travieso el de. travieso de Loki para desencadenar el Ragnar. Después también, bueno, lo nombró recién Vikingo, Heimdall. Heimdall, Hijo de Odín y de 9 gigantas. Creo que también lo habíamos charlado eso en Sí, un podcast. que muchos Sí. no les entra en la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo puede O sea, ser hijo una de cosa, decir, bueno, sos hijo de una giganta de 9 padres, que bueno, o sea, son los que se hacen cargo, pero no, acá, o sea, en la mitología dice que las gigantas, después de estar con Odín, se unen todas en un solo ser y engendran Heimdall? a Heimdall. Que Heimdall, quizás algunos de los que estén escuchando o algunas de los que estén escuchando, también se les puede hacer conocido y capaz que dicen, che, ay, ese nombre se me viene de dónde. Si sos fanático de Marvel, ahí sí. te podés dar cuenta que Heimdall, ya dijimos que Heimdall no está bien representado, No, porque encima tenía un apodo contrario claro, a lo que era en Marvel es un morochón grandote afroamericano. que es el que ¿no? cuida el Bifrost. Sí. Sí, exacto. Eso sí no cambia. Eso no cambia. Ese es el rol que tiene en El serio. tema que en la mitología es Heimdall el blanco. Y Marvel hizo Era todo lo contrario. bien rubio y con una armadura blanca. Y digamos que, o sea, fue como un guiño, una cargada, no sé. Un puede ser, un chascarrillo un chascarrillo de Marvel Marvel. hacia la cultura que ya no, nosotros no lo tomamos mal, lo Claro. tomamos como un Claro, chascarrillo. Heimdall es el que anuncia con Claro. Cuerno, el Galahorn, anuncia el Ragnarok, ¿no? La llegada del Ragnarok. Era el protector del Bifrost y tenía, que eso sí lo capta bien Marvel, una visión que él no dormía. Entonces Sí, una veía visión y un oído. y un oído, porque veía todo lo que pasaba en los 9 reinos, ¿no? Era el protector del puente de Bifrost y no pasaba nada por Claro. él. También tenía un caballo, tenía una espada, o sea. Y aparte, bueno, que había tuvo un crecimiento. O sea, en Sí, un claro. año creció. O sea, Claro. no era un crecimiento normal a otros seres del lugar. Y después otro que no sé si nombramos es Tyr. Y Sí, no lo nombramos, pero también, sí. muy importante. Que Tyr, ¿a qué estaba relacionado Tyr? Tyr fue uno de los dioses más importantes en la cultura nórdica. Mucho tiempo se lo consideró el dios más importante de todo el panteón, porque era el dios del valor, el dios del coraje, Del combate también, del ¿no? combate, de la guerra. O sea, durante mucho tiempo se lo consideró uno de los dioses, el dios más importante, sobre Odín. Claro. Y que justamente que decís coraje, tuvo el coraje de acercarse Claro. al lobo gigante Bueno, Fenrir. él crió a Fenrir. Claro. O sea, Todos le tenían miedo. claro, y él con Fenrir lograron crear una unión bastante amigable entre los dos, o sea, se llevaban bien y bueno, Fenrir confiaba mucho en ti. Y Tyr le faltaba una mano, que ahí yo te voy a invitar también a que cuente esa historia. Sí, que está interesante. Que bueno, esto es interesante porque tenían un buen vínculo hasta que sucedió lo que sucedió. Que también un poco lo contamos cuando hablamos de los animales mitológicos en el anterior.
Odín, con el tema de saber que el destino iba a ser que Fenrir se lo comiera, deciden atarlo. Pero Fenrir era muy vivo, no era No se iba a dejar atar. ningún paparulo, era vivo, no se iba a dejar atar, entonces le dicen que iba a ser como un juego el tema de atarlo, que no, que vamos a estar jugando. Bueno, entonces Fenrir dice, yo no me lo voy a creer, si es un juego, que uno de ustedes se acerque y ponga la mano dentro de mi boca. Entonces yo me garantizo que va a ser un juego en serio, pero si no llega a ser un juego, chao mano. Y bueno, pueden entender qué es lo que pasó y por qué se queda sin una mano, porque evidentemente Fenrir se dio cuenta que no era un juego y que lo estaban queriendo atrapar en serio. Y lo atraparon. Pero Tyr se quedó sin una mano. Chao mano. Así que bueno, eso es un poco también de los dioses. No sé si nos está faltando alguno. Bueno, Creo tenemos varios, si querés acá con el machete. Está Hodur, que también es hijo de Odín y Frigg, hermano de sangre de Baldur. Ciego, era el dios ciego. El dios ciego. Magni y Modi, que eran los hijos de Thor y Sif. Magni era hijo de Thor y una giganta, y Modi, hijo de Sif y Thor. Después tenemos Vidar y Vali. Bragi también es muy importante porque es el dios de la poesía y la elocuencia. También se lo representa. Que es el que está casado con Idun, que es la protectora de las manzanas. Y después, bueno, tenemos a Loki, que bueno, que dijimos, ¿no? Es hijo de Farbauti y Lofi, los gigantes de hielo. Pero Loki eso te iba a preguntar. ¿Loki es considerado un dios? ¿O es un gigante? Y no, eso por eso tenía una confusión ahí yo. Por eso, o sea, el término dios, o sea, eran los que estaban en el círculo de los decir. Claro. O sea, eran seres, Sí. o sea, que estaban un paso más arriba de nosotros. O sea, Por alguna habilidad que destacaban. exactamente. Vos fijate que eran dioses los Vanir y los Aesir. Sí, que O sea, que eran totalmente. dos razas totalmente diferentes. O sea, que haya otra raza más de dioses. Claro, nosotros quizás podemos entender que eran de origen gigante, pero no quiere decir que los gigantes no tuvieran magia, por ejemplo. Claro. O sea, nosotros nos imaginamos Muchos gigantes gigantes. en las sagas, o sea, en las Edas, perdón, muestran Loki que Claro. tenía magia, o sea, que le hizo esas pruebas a Thor y a Loki, o sea, se Sí, las sacó con magia. que un poco tiene que ver con esto, que tiene razón Rino con el tema de que quizás nosotros tenemos un concepto de dioses, entonces uno tiende a quererlo bajar y traerlo a eso, Claro, y sí. quizás ni siquiera existía la palabra Dios en ese momento y no se lo nombraba así, sino que se lo conocía como Thor. Es que no por le su decían nombre. los dioses, le decían los Aesir. Entonces, claro, uno quiere bajarlo como a lo que conocemos. conoce, Claro. acomodarlo dentro de su zona de confort. Sí, Claro. porque bueno, hay un montón de cosas que dentro de, al ser nuevo, hay un montón de cosas que quizás se nos hacen difícil cuando te vas metiendo y vas entendiendo un poco, se te hace difícil entender, por ejemplo, las historias, cómo pensaban, quizás algunas cosas entras en conflicto y decís, che, ¿cómo era esto? Pero me parece esto, que quizás nosotros lo queremos bajar a dioses y en realidad no era así. Igual que se me viene el ejemplo de, por ejemplo, la gente de la cultura popular los conoce como vikingos, pero dentro de la cultura ellos mismos no se decían vikingos, No, sino que eran los hombres del norte, los nórdicos, y que había un montón de pueblos diferentes. Y Bueno. que yo había, por lo que entendí, que obviamente corríjanme, vikingos se le decía así como si fuera decir piratas. Claro. Como los vikingos eran los que, era un rol en realidad, eran los que Un salían a saquear, un trabajo, eran los que Exactamente. iban a saquear a otro pueblo, a eso se le llamaba vikingo, pero no era algo representativo de todos los hombres del norte. Claro, en realidad la palabra es vikinger, que es una palabra francesa para eso mismo, pirata, Claro. ¿no? Y de vuelta, son los franceses, no estamos hablando de ya una segunda etapa, pero por ejemplo en Inglaterra se los conocía como Northmen, que eran los noruegos, y los Danes, que eran los daneses. O sea, tenías esas dos tribus o dos pueblos nórdicos que fueron a Sí, saquear le decían Inglaterra. nórdicos también. O le decían nórdicos, pero sí hacían la diferenciación porque también más adelante, cuando ya se empiezan a sentar en Inglaterra, tenías los nórdicos, que eran los noruegos, en la traducción de inglés, y los daneses, ¿no? Tenías esos dos, que eran los noruegos y los daneses, respectivamente. Los daneses venían del continente más del sur, y después los noruegos
también entre ellos era un pueblo que no se bancaban, ¿no? Y también No convengamos hablaban. que un poco de la historia que se conoce, o la mayor parte, es de los que tuvieron en ese momento el más poder o se impusieron más, que es esto, Bueno. todo lo que se conoce de los ingleses, de los franceses, contado por ellos. O sea, muchas cosas pueden haber sido diferentes, Sí, ni hablar. que también, hablando un poco de esto de la historia, la otra vez también empecé a ver que hay algunas escrituras, se cree, de nórdicos, en piedras, en granito creo que era. Que hay como no me acuerdo en qué parte, no sé si era en Escandinavia creo. Sí, en Hay Noruega como mucho. en diferentes lugares, quizás no escrito la historia, sino como, no sé, una hazaña Claro. descripta en nórdico antiguo. Entonces, ahí como que hay un poquito de historia ya escrita por ellos, pero quieras o no con esto de la tecnología también, quizás los ingleses o los franceses ya estaban haciendo papiros con caligrafía Claro. y los vikingos estaban Y vos todavía... pensás que los pueblos germanos, o sea, pasaban la información de boca en boca con historias. Claro. Historias, canciones. Y bueno, cuando llegó el cristianismo a Europa, prohibieron mucho eso. Decir que bueno, los islandeses fueron recopilando bastante, se resistieron bastante a ello y bueno, y gracias a eso tenemos hoy en día las sagas y las Edas. Pero se perdió mucho de la cultura, de las historias y de todos los mitos por las prohibiciones de Sí, los sí, que sí. ganaron en ese momento. Claro, pensé que no tenían una escritura como tenían los ingleses, que ya estaban recopilando que ellos hablaban en latín, sobre todo los... A ver, y ni siquiera los ingleses, eran los monjes ingleses, que eran los que sabían escribir y Claro. leer, porque capaz que ni los reyes sabían leer ni escribir, ¿no? Estamos hablando de hace 1000 años, casi 1000 años atrás, 1500 años atrás. Sí, que era, ¿No? la iglesia realmente tenía el El poder, poder, en porque serio. era saber leer y escribir era el poder en ese Ujú. momento, ¿no? Entonces, no tenían una escritura propia, Y eso era sí que era mucho. machista, perdón. Ah, Porque claro. nada más que los hombres podían leer. Claro. Sí, eso Las también mujeres ni en pedo. en la cultura, bueno, esto también relacionado al tema de los dioses, no hay un solo dios y no es un dios masculino el único que existe. ¿No? Claro. Siempre Sino la que dualidad. también, esto de vuelta, también hay diosas mujeres, las mujeres también cumplen en la historia o en la mitología roles importantes, por ejemplo, como, no sé, las valquirias, Freya, o sea, y eran honrados por hombres y mujeres en la cultura, o sea, que eso también siento que quizás en algunos pensamientos estaban un poco más adelantados, que también después vamos a hablar del tema tecnológico. Es que vos fijate en lo que es la parte del día a día. O sea, los hombres, si no estaban en el campo haciendo agricultura, estaban peleando o estaban viajando a otros lugares. Y las mujeres eran una parte importante de la sociedad, porque o sea, o algunas iban también a pelear. Sí, sí, sí. O sea, si ellas mostraban que valían para pelear, iban a pelear. Y Las eran escuderas. escuderas, claro. Y eran importantes porque ellas eran las que defendían el hogar. Claro. Ellas se quedaban a poner el pecho, o sea, Sí, sí, cualquier cosa que pasaba. nos vamos todos nosotros, los hombres nos vamos a, qué sé yo, a San Martín de los Andes a buscar, y acá quedan las mujeres, ¿no? Y vienen a invadirnos. Y las mujeres no se quedaban moscas, decían, sí, vení, yo te Sí, voy a sí, dar. sí, total. O sea, y defendían. Sí, que eso a muerte, también, eso también creo que está bien plasmado, una de las cosas que está bien plasmada Sí, en la serie vivo, sí. es esto, de que Sí, con la guerra. la mujer no era como una persona sumisa, No, sino no. que, bueno, representada también por la Gerta, Ragnar se va a saquear y la Gerta se queda sola y vienen a querer robarle en la casa, no me acuerdo cómo era, y ella se defiende y los termina sacando. Entonces ahí te das cuenta que sí, hasta esto se les enseñaba a pelear también a las mujeres. Sí, obvio. No solo para defensa, sino también, como vos decís, para ser escuderas e ir a saquear O también. sea, el tema de la dominación de la mujer en estos pueblos, o sea, llegó después con el modernismo y Sí, cuando y empezó con- a haber mestizaje. y cuando vinieron otras creencias a querer dominarlos y dijeron, bueno, es más fácil dominar la mitad
Claro. También tener en cuenta que a diferencia en ese momento, ¿no? A diferencia con Inglaterra, ¿no? Los guerreros o los soldados no eran soldados, no tenían un sueldo. O sea, en Inglaterra el que era soldado, se le pagaba un sueldo y trabajaba de eso. En los pueblos nórdicos, cuando se iban a explorar, era el granjero, el herrero, el carpintero. No, ni hablar. O sea, todos tenían un arte, una profesión, Claro. y sabían pelear con lo que tenían. O sea, en ese momento las armas eran caras. O sea, no podían todos acceder a una espada. Por eso cuando empiezan a saquear, ¿qué saqueaban? No era mucho. O sea, la historia te cuenta que saqueaban oro y mujeres. No, saqueaban muchas veces armas. Las mujeres, justo estaba leyendo otro día, muchas veces se iban con los vikingos porque se bañaban todos los domingos, se bañaban religiosamente los vikingos. Eran los súper nórdicos, limpios. Se bañaban. En cambio, los ingleses no. Neceseres de Claro. peines, tenían todo. O sea, Sí, muchas eran muy tumbas cuidadosos vikingas, sí. en el cuidado corporal. Y también yo la otra vuelta había leído que, por ejemplo, en los hombres del norte, el ideal de belleza era el rubio. Claro. El que era más rubio era como el ideal, como el más bello, digamos. Entonces, celeste. claro, ¿Pero por qué? Por la representación de Baldur. ¿Cómo que Baldur? Claro. Rubio, blanco, ojos claros. pero de vuelta a esto, por la eso digo que. belleza, representar Total. la belleza. Entonces, sí, ahí sí quizás sí podemos hablar del ideal. Claro, eh, como que seguían eso. Pero bueno, justo estamos hablando de un ideal que hoy, la hegemonía. Sí, que va cambiando eso también, y con el tiempo y con la cultura también va cambiando. Sí, no, nada. Pero me pareció re curioso que hasta tenían una forma de teñirse con Mirá. cuestiones naturales. Se aclaraban el pelo, que no me acuerdo con qué era ahora Con lejía. con lejía. Se aclaraban el pelo porque esto, como que también había como una mini competencia de ver quién era el más rubio, entonces quién era el más lindo, digamos. Sí, pensar también en una cuestión de genética que no eran todos rubios, pero sí había, por ejemplo, más rubios y colorados que morochos, ¿no? Pero, Claro. Y bueno, de tez eran más blancos que blancos y hasta ahí, blancos tirando a un café con leche, vamos a tirarlo. Pero más tez oscura también, o sea, pensar que estaban con la nieve todo el tiempo. La nieve hoy sabemos que te intemperie, quema. El La campo. intemperie, claro, sí, una piel desgastada, sobre todo los que trabajan en el campo, no era. A ver, sí, el vikingo todo muy lindo, todo muy adentro, todo muy maquillado por la producción, pero lo mismo podemos hablar de tatuajes, bueno, para no desviarnos mucho, pero sí, o sea, se puede pensar eso, y también había mucha genética en el medio. Claro. Y también los cruces cuando empiezan a saquear, que muchos ingleses, franceses también se van con ellos. Claro. O Porque cuando empiezan los A asentamientos. los asentamientos empieza a haber un cruce genético, Ujú. entonces bueno, hay una descendencia. Y como los vikingos llegaron a muchísimos lugares, Y muy a lo contrario de lo que todos piensan, que llegaban y mataban a todos. Era una... No, o sea, había un guerrero que era buen guerrero, todo, y decía, bueno, voy con ustedes. Y bueno, dale, vení. Y lo aceptaban, o sea, Sí. así mismo con las tecnologías que Eso encontraban. estaba por decir, sí. Ellos agarraban y decían, "Ay, che, qué bueno que está esto, y no está hecho de cuerno. ¿Y cómo se hace esto? No, se hace así, así. Es más práctico y se hace más rápido, listo. Adoptaban a hacérsela. Sí. ¿Entendés? O sea, iban adaptando, como por ejemplo cuando empezaron los saqueos a Inglaterra, como decía Tacarrino, o sea, ellos llegaron, tenían un acero de miércoles, Y se dieron era, cuenta que era hierro, casi puro, Sí, que sí, las sí, espadas se le doblaban todo, y cuando llegaron vieron que otro tenía una espada de la... igual, de la bueno, lona. ¿qué pasa con las ballestas también? Claro. Empiezan a ver que tiene una tecnología como. Claro, entonces ellos agarran y adaptaron. Por eso nosotros decimos que si ellos estarían hoy en día, acá no estarían como, qué sé yo, en una aldea, una choza ahí. No, estarían No, usando. si vienen acá, yo calculo, los traemos del pasado. Ahora, una colonia vikinga, y en un año tienen internet, tienen Starlink, Se adaptarían. se adaptarían, tendrían talleres, pero con máquinas eléctricas. O sea, Mm. ellos veían lo que les podía servir para seguir avanzando en tecnología y lo adoptaban. Total. y esto está bueno porque nos da un pie para un próximo capítulo hablar de, como mencionaste, La de tecnología. de la tecnología, ¿no? Para no adelantarnos, sino. Eh, Pero bueno. un volviendo. poco también algo que me da curiosidad, estoy pensándolo porque no se me ocurre otro dios que tenga. Como. Bueno, sabemos que hay un dios que tiene, no sé si llamarlo así, una herramienta o algo que es como característico. No sé si hay otro dios que tenga así como una herramienta que vos digas esencial,
¿Sí o no? Odín tiene La lanza. la lanza. Ah, bueno, eso yo no lo sabía. Uy, Entonces tenemos a Thor, que tiene el Mjolnir, el martillo. que es el martillo. Sí. Que tiene. Que el martillo, podemos hablar un poquito de dónde salió ese martillo, de dónde sale. Que un poquito también lo hablamos. Sí, bueno, esa es una historia bastante divertida. O sea, un día Loki estaba aburrido y dijo, ¿qué puedo hacer? Y no se me llama, Frey no. Freya. No. La esposa de Thor, Ah, Sif. Sif, estaba durmiendo y tenía unos cabellos hermosos. Era rubio, largo, hermoso. ¿Qué hizo Loki? Mientras estaban durmiendo, fue y le afeitó la cabeza. No. Entonces, claro, se despertó Thor y dijo, ¿qué mierda sos vos acá? Y dice, no, pero soy yo, mi amor. Hasta que se dio cuenta que era Loki. Entonces le dicen, bueno, ¿arreglás esto? O se te pudre. Ya está. Nos cansamos porque viste que Loki ya se aburría y empezaba a hacer Hacía cagadas. travesura todo el tiempo, claro. Y bueno, se va a lo de los enanos y bueno, y ahí empieza, le va y dice, ¿cómo hago para que me hagan ellos una cabellera nueva para... Sí. Entonces empieza y les inventa que hay una competencia entre los dioses para ver cuál es el enano que hace las mejores artesanías. Dice, lo único que entre ellas tiene que haber una cabellera de oro para sí. Entonces empieza así, bueno, y ahí donde empiezan a competir entre los enanos y llega el Mjolnir, llega la lanza de Odín, las pulseras de Odín de oro que se multiplican, el jabalí de Frey, el barco de Frey. El barco, Claro, arma como si fuera una competencia una entre competencia los... para ver cuál era el coso. Y bueno, pero ¿qué pasa? Justo a los que ganan, Loki les dice, bueno, dice, ¿y qué gano yo? Dijeron los demás, ¿qué ganamos? Y lo que quieras, quiero tu cabeza. Bueno, sí, les dice. Bueno, cuando ganaron dijeron, bueno, yo quiero la cabeza de Loki, dijeron los enanos. Y alguien dice, bueno, les pueden sacar la cabeza, pero no pueden dañar ni el cuello ni derramar sangre. La cabeza nomás. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, la próxima vez, cuando hagan una apuesta con el dios de las mentiras, Tema vivo. se van a fijar cuáles son las palabras que Claro. Claro, pensar que ahí Loki es hermano juramentado de sangre de Odín. Entonces, Odín, mal que mal dentro de todo, lo defendía frente a otras razas. Claro. O sea, de adentro te cagó pedo, pero por afuera. Pero era bueno para engañar, Loki. Porque Sí, este usaba las palabras correctas. Igual después de esa cagada, le agarraron y le cosieron la boca. Bueno, él engaña a los enanos cuando estaban haciendo el martillo para que, no me acuerdo muy bien la historia, pero engaña para que el mango sea corto, ¿no? Porque es más parecido, el Mjolnir es más parecido a como lo muestra Marvel, quizás nos podemos imaginar algo así, pero el mango era corto. Claro, ¿por qué sale lo engaño? ¿Qué pasa? No quería que esos hermanos ganen porque esos eran los que le habían pedido la cabeza. Entonces dice, no, el martillo este va a ser fenomenal y tengo que cagar de alguna forma. Sí. Los tengo que sabotear, entonces se transforma en mosquito y los empieza a picar el que estaba, viste, el que estaba trabajando con el martillo. Claro. Entonces, en eso que estaba haciendo el mango, y cuando fueron a cortar el mango, claro, tenía los ojos hinchados, estaba hecho mierda el enano, fue a cortar y le quedó cortito, ¿no? Y ahí quedó el martillo con el mango corto. Igualmente ganó el martillo, el mejor regalo de todos, la competencia. Sif tuvo su cabellera de oro, como el resto de los dioses, todos sus regalos, y bueno. ¿Y cómo llega el martillo a Thor? ¿Se lo regalan a Loki? ¿El martillo? No, los enanos, o sea, hicieron para cada dios. Para cada dios hicieron algo. Claro. Ahí va, y los enanos entonces pensaron en el martillo para Thor. Claro. para Thor. Sí, que también Thor tenía, dentro de los materiales que creaban los enanos, tenía unos guantes para manipular el martillo y un cinturón. Dentro de los... Y bueno, el carro tirado por... Y eso como que potenciaba el poder que tenía Thor. Claro, te daba los guantes para manipular. Y después, bueno, la lanza, dijeron de Odín. Sí. Y también era algo que lo acompañaba siempre, la lanza. Sí, los juramentos que se hacían abajo de la lanza eran inquebrantables. Claro. Y eso era también así como una herramienta de guerra o de... O sea, cuando, por ejemplo,
no sé, fuera el Ragnarok, era alguna herramienta que lo iba a Sí, utilizar para sí. la guerra, digamos. Sí, como el caballo, como Sleipnir, que también se lo regala Loki. O sea, también, ¿no? Las armas, después cada uno, bueno, Tyr tenía una espada y escudo, usaba, pero no era. Heimdall tenía una espada que tenía nombre. La mayoría de las armas tenían nombres. Claro. Y eso también lo podemos relacionar un poco con el Señor de los Anillos, que viste, armas que vieron combates llevan un nombre. Un nombre. Es muy cultural eso, ¿no? También, ¿no? El Señor de los Anillos está basado en la mitología nórdica. Sí, sí, hay mucho. Entonces, hay mucho sacado de eso. Sí, hay muchas cuestiones. Bueno, a mí, por ejemplo, cuando hablamos del tema de que los dioses comían la manzana, ¿era? La manzana de Idun. La manzana de Idun, se me vino, pero a la cabeza, no sé si conocen la serie, un anime, que es One Piece. Sí. Que en One Piece, los piratas del barco, para tener poder, comen un fruto. Entonces se me vino eso de la cabeza y me puse a buscar, digo, ¿tendrá? Y bueno, dice un poco esto de que como el autor o el productor de la serie tomó un montón de mitología de varios lugares y que tiene unos guiños a la cultura nórdica, porque hay alguien que se llama Loki encima también dentro Sí. de la serie. Bueno, O sea que, ahora una de las frutas del diablo, creo que son. Frutas del diablo. sí. ¿no? Bueno, en la última parte, la última saga, o en algún. No me acuerdo cómo se llama, yo no lo veo, pero mis hermanos sí. El arco. En uno de los últimos arcos aparece una nueva fruta del diablo, que es la fruta de Nidhogg. No me acuerdo qué poder, me dijeron, no me lo acuerdo bien, pero se llama fruta de Nidhogg. Claro, tienen los guiños Claro, así. sí, Entonces, nada, es interesante porque realmente no me acuerdo qué poder tenía. Tampoco quiero spoilear a quienes estén viendo y coincidan, pero bueno, ahí tenés Pero un sí, guiño sí. bastante fuerte. Sí, ¿no? total. Ni hablar. Y un poquito también, volviendo a lo que habíamos hablado de Freya, que es un dato interesante, que se cree que todos los que iban a la guerra y morían iban a la Valhalla, pero no es tan así. Porque también habían algunos que se iban, que estaba relacionado a Freya, no me acuerdo el nombre. Era no sé. Folk, puede ser Folkvanger, puede ser, Folkvanger, sí, Folkvanger. que es eso que es como la... Como El salón. El salón de Freya era otro salón. Bien, Normalmente creo que se lo consideraba más a las artes, a los que morían en combate, pero eran más o sea, eran más de profesiones artísticas, más de ese lado. Pero bueno, sí se dividían los guerreros, el salón de Freya, el salón de claro, Odín, al Valhalla. No todos los que morían en batalla iban. Exactamente, algunos iban directamente a Hel. claro. Que no era el infierno como lo conocemos, sino era un lugar Más allá. donde iban las almas. Total. ¿no? Eso está bueno porque, bueno, eso también uno piensa que todos sí o sí iban al Valhalla, sino que también había otras formas se pensaba o se creía que había otras formas de no solo ir al Valhalla, sino también como después de la muerte te ibas a otro lado, Claro. como los que dijimos recién. Sí, después de la muerte no es que había sufrimiento, porque a la muerte se la abrazaba, por así decirlo, no es que se le temía, pero bueno, sí el ideal era, voy a ser buen guerrero, voy a morir en batalla para ir a Valhalla. A no ser que haya sido una gran 7, que sí había un lugarcito para eso. Claro, bueno. Generalmente Dentro para de los Hel. de Córgamo, todo eso. Pero bueno, el Valhalla también, ¿no? Eran los guerreros porque después en el Ragnarok iban a pelear, estaban los Einhart y los guerreros muertos en combate, los humanos, iban a pelear en Ragnarok, ¿no? Era el ejército de Odín. Yendo un poco también a esto, ¿cuál creen ustedes que es el dios que más malas decisiones tomó? En cuanto a las historias que vos decís, este se las mandó, pero... Y yo creo ¿quién que el para? que más poder tenía. Yo creo que el que tomó la peor decisión de todas fue Odín. Claro, cuando con el tema de Fenrir. Sí. Que Incluso terminó teniendo desatando. la sabiduría que él tenía, la Claro. visión del futuro y todo, tomó la peor decisión. Pero yo creo que si él no hubiera, Si lo hubiera pensado... por miedo, hubiera hecho apresar a Fenrir, capaz el Ragnar no sucedía. Claro. Total, claro, es loco esto pensar que tenía en la memoria y el pensamiento de un cuervo e igualmente por un impulso, de vuelta esto, un impulso que quizás también puede tener un ser humano, Claro. el miedo, la El desesperación miedo, o sí, la tal cual. ansiedad, como queramos llamarlo, se adelantó y terminó haciendo que justamente esa decisión era la que empezara a desencadenar todo lo posterior. Sí, ni hablar. Estoy de Eh, acuerdo.
Sí, yo también coincido con que es como el del que menos esperaría Claro. un error así y Claro, fue el que lo terminó claro, cometiendo. justo el que tiene todo el conocimiento, la sabiduría, la visión del futuro, todo, que sería el que tiene que tomar las mejores decisiones. Y si hablamos con lo contrario, Odín fue el que tomó las malas decisiones o la peor decisión. El más inteligente, ¿cuál piensan ustedes que podría ser? Y yo creo que el mismo. También, seguramente, Odín. ¿no? O sea, tendría Así como- los dos extremos. Tiene los así dos como extremos. inteligente, Muy sabio. inteligente y también se las mandó. Eh, Eso nos lleva a lo que decías recién, de la humanidad de los dioses. claro, O sea, al final, aunque seas muy inteligente, te las mandas igual. total. Sí, sí, que gracias a este impulso del ser humano del miedo, de los nervios, de la incertidumbre, de la ansiedad, podés terminar cometiendo, aún sabiendo quizás lo que puede llegar a pasar, terminás cometiendo el error igual. Sí, de verdad. Pero eso, por ejemplo, que la historia que se cuente así, se desenvuelva así, el Dios con sabiduría, te hace como decir, bueno, esto de vuelta no te hace sentir culpable. Es que, Porque claro, no decís, existía o la sea, culpa. pero por eso te digo, si vos lo pensás así, decís, hasta el Dios con más sabiduría se mandó un error que no debería haberse mandado. Entonces, el Sí. día de mañana vos cometés un error y decís, bueno, ya está, suele pasar, tengo que seguir luchando y así. Y muchas veces también es esto de lo que hablamos, como el destino está escrito, tampoco quieras o no, Odín quizá en ese momento se sentía vivo de, che, estoy escapando del destino, y al final no, justamente el destino era que lo hicieras para que sucediera eso. Tal cual. Entonces, quieras o no, un poco también es como, bueno, si pasa algo, poder relajarse y seguir, porque esto también que hablábamos nosotros de cuando quizás uno pasa algún mal momento y demás, dejar que fluya y dejarse llevar porque algo bueno va a venir después, o lo que tenga que venir va a venir, y uno le tiene que hacer frente y no puede evitarlo. Sí, tal cual. Si tuvieran que elegir, hablando de todos estos dioses, un dios que ustedes dicen, me voy a juntar a tomar unos mates, ¿a quién eligen? Así que ustedes digan, no, esto sería terrible, re divertido. Yo a Loki. Vos sabés que yo pensaba lo mismo, porque digo, debe ser un aparato lo que... No, yo lo invitaría a Bray, que es el día de la posible elocuencia. Creo que iría por el lado de la música y creo que Para un asado, sí, totalmente. para un asado. Para un Carrera. asado, yo tengo una escala. Odín, que trae la hidromiel. Bray, para la música. Y Thor que trae las cabras. Y Thor, que trae las cabras para poner la cabra. Para poner la cabra. Y Loki, que si no te aburrís. Nosotros Claro, tenemos que nuestro tira Loki. unos chistes, que Nosotros tira... tenemos nuestro Loki. en el Nosotros tenemos clan. nuestro Loki en el clan. Eh, Y cuando falta se nota, ¿ves? Sí, sí, sí. Se nota siempre. Se nota cuando falta. Entonces, sí, sería un junte. Ahora que ustedes lo dijeron, un asado así, ¿sabes qué? Sería terrible. Sería muy divertido, sí, sí, sí. Hablando de también un poco todos los valores que había en la cultura nórdica, quizás, no sé si Odín o Thor, ¿cuáles eran los que ustedes piensan, o dos o tres o un dios, que representaban mejor los valores que se fomentaban en la cultura nórdica? Uno como que actuara bien acorde, a pesar de que sabíamos que habían error y demás, como que uno que actuara como bien acorde a los valores que se fomentaban, digamos. Y a Yo todos los creo valores. que Tyr igual. Yo creo que Tyr Sí. porque uno de los mayores valores que se promulgaba era el honor. Y Tyr era el más honorable, ¿no? Honor, Todo. valor, lealtad. Creo que sí, creo que Tyr es el que mejor representaba dentro de las 9 virtudes. Claro. Representaba lo mejor posible. Creo que el ideal que hablabas vos, ahora pensando, el ideal era lograr llevar una vida acorde a las 9 virtudes, ¿no? Claro. Al honor, la lealtad, la hospitalidad. Lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda. Y yo creo que en este caso Tyr era el que más representaba el honor, la lealtad. Y no por nada, La uno de valentía. los dioses Más valorado. considerado, más valorado. Total. Sí, yo creo que Tyr va por ahí. Y como para ya ir cerrando, una pregunta personal. No. ¿A cuál de los dioses, si tuviéramos que ponernos críticos, Barry. ¿a cuál de los dioses creen ustedes que se ven más representados? O si fueran un dios, ¿cuál de todo lo que nombramos ustedes dirían, y yo soy más parecido a este?
Con sus errores, Sí, su... y que eso que lo diga uno, o sea, creo que es Inteligencia. medio pedante, pero No, yo creo que me ¿Qué sé representaría con Thor, pero por lo testarudo que es. Así como mencioné que así como tengo mis virtudes, creo que no sé si uno solo, y obviamente no hablamos mucho de cómo eran los dioses, pero yo creo que me representaría más con Thor por ese lado, por lo malo o por lo negativo que se le ve, más que por lo bueno, ¿no? Quizás quedaría medio pedante decir, Sí, "Ah, pero con Thor". ¿con cuál se sentirían? Uno se siente más identificado. Dice, Pero che, sí. yo escuché la historia de tal y me siento identificado con este, por esto, por esto, por esto. Así como dijiste vos. Sí, yo creo que con Thor por no solo testarudo, sino que era chispa a veces para reaccionar, eh, así como era también de leal y todo, pero quizás era más reactivo a la hora de, no sé, cuando le roban el martillo o en situaciones, era más reactivo y quizás yo soy más cerca Sí, de eso Claro. que quizás ser un dios más pacífico o más tranquilo. Yo por lo menos, ¿no? yo, viéndolo desde ese punto de vista, y me identificaría con Odín. Que a pesar de saber muchas cosas y todo, o sea, siempre a veces tomás malas decisiones. Claro, a pesar de... O sea, a pesar de tener la info, todo, decís, y bueno, pero sos más tranqui, viste, tratar de poner paño frío. Te sentí identificado con él. Sí, me siento identificado con eso. Sí, bueno, pero por eso te digo que quizás no es que quede pedante porque no estoy diciendo soy tal dios, sino es como con cuál me siento identificado por cómo actuaba, por cómo pensaba, lo que sea. Sí. Yo por ahí me siento identificado con este, ¿cómo era que se llamaba el dios de la poesía? Un Y, Bragi. Braille. por el tema de que a mí me gusta la música, entonces me siento como identificado en ese sentido, quizás. Buen músico el muchacho. Pero me siento identificado no por la poesía, sino por esto, por la música, porque me encanta la melodía, me encanta todo lo que tenga que ver con el arte, me gusta mucho. Entonces por ahí me siento identificado, ahora que escuché de este dios, me siento identificado con él. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado este podcast. Lleno de información, un montón de información tiramos. Sí, hoy nos da pie para hablar un montón de cosas, así que... Íbamos a hablar de los dioses, bueno, fuimos ramificando. Sí. Está Es que bueno. siempre da para charlar sobre un montón de cosas y acotarlo a un solo tema es difícil. Es muy- Creo que lo estamos logrando, Sí. pero cada vez se nos va un poco más de las manos. Pero bueno, arrancamos bien y bueno, los invitamos al próximo capítulo la semana que viene. Sí, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar como Clan Asatro Patagonia en YouTube, Instagram y TikTok. Ahí estamos subiendo los capítulos podcast y pronto por Spotify también, para que puedan escucharlo con audio. Y bueno, nos despedimos entonces. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Skol. Skol.